Bien, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ustedes llegan a ver mi imagen, yo no la veo. Sí, sí se ve. Ah, ya, entonces está bien. Bien, entonces, estamos... Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Escucho. Doctor, no sé si usted, supongo que sí habrá escuchado o conocido justo con el tema de honor y reputación sobre el caso Sodalicio, doctor. El caso Sodalicio bueno, no sé si decirle persecución, pero esta sentencia que hubo también para el periodista Pedro Salinas y Paola Audaz. Si para usted realmente le parece que está acertado, que se dañó en este caso la reputación, el honor y reputación de este grupo de arzobispo y en especial del señor Eguiguren, creo que era. Doctor, su audio está apagado. Micro. Acá estamos hablando respecto del tema de abuso de menores. Y hasta donde recuerdo, este señor ha comentado experiencias personales. Y, si no recuerdo mal, experiencias también de otros compañeros, que entiendo de que se las han contado. ¿Estamos? Sí, ¿Es doctor. así? Lo que pasa es que justo Paola Audaz y Pedro Salinas, que son periodistas, realizan un libro donde ahí tratan de contar cómo es que en este caso estos sacerdotes pedrastras realizaban ese tipo de acciones. Entonces, si se trata de hechos reales, ¿dónde está la afectación al honor? Claro, doctor, esa fue la gran polémica y la crítica, pues incluso más que aparte de lo que porque fue un proceso bastante difícil. El caso se fue presentado por un juez allá en Piura y en Tumbes y los periodistas estaban acá y tenían que ir a cada rato para allá, doctor. Y entonces era un proceso aparte que era bastante engorroso para ellos, más parecía una persecución por la iglesia a estos periodistas que, dicho sea de paso, trataba de recortar su libertad de expresión que ellos tenían ante hechos reales, ¿no? Nada, si tienes acceso a alguna de las sentencias, te lo voy a agradecer para compartirlas, pero creo que la pregunta ya está respondida, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. En alguna oportunidad, un conductor de televisión, para variar bastante polémico, reconoce abiertamente que tuvo una relación sentimental con un actor. ¿Qué derechos está lesionando? Reconoce, declara. ¿Nadie? Su privacidad como tal, porque entra dentro de la esfera de lo personal. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Porque la primera cuestión ¿es un hecho cierto o no es un hecho cierto? Este actor niega que haya sucedido eso. Entonces, en verdad, ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Se ha lesionado algún derecho o no? Su derecho al honor. Exacto, ¿no? Al menos. Y dense cuenta, ¿no? Dense cuenta cómo es importante ser conscientes de nuestro entorno social, ser conscientes de cuáles son los valores, cuál es la ideología, cuál es la cosmovisión de esta sociedad, de la sociedad peruana. Aunque sabemos que no hay sociedad peruana, sino hay sociedades peruanas, porque distinto es el razonamiento que podría haber en Lima. Y Dios, si hablamos de Lima, y eso es discriminatorio, ¿cómo pensaría el grupo de Miraflores con qué cosa es lo que pensaría el grupo de algún asentamiento humano? Y sin ir muy lejos, lo que se pensaría en la selva. Entonces,
es importante tener, no como efecto discriminatorio en absoluto, pero son datos a tenerse en cuenta. Entonces, el hecho de que se declare públicamente, sea en el caso de varones o sea en el caso de mujeres, de que se ha tenido una relación con personas del mismo sexo, en una sociedad como la de nosotros, implica una afectación a la reputación. De repente, esto en una sociedad más, no sé si decir evolucionada, pero en todo caso, que ya no tiene tantas taras respecto a las orientaciones sexuales distintas a la de la mayoría, podría hablarse de identidad, ¿no? Una lesión a la identidad personal, podría ser, ¿no? Pero en nuestro caso estaríamos hablando de un tema de reputación. Entonces, volvamos, ¿no? ¿Cómo lesiono la identidad? Haciendo afirmaciones inexactas, poniendo a la persona bajo una falsa luz, como dice el common law. ¿Cómo lesiono la reputación? Haciendo un juicio de valor negativo, funcionario corrupto. ¿Cómo lesiono la intimidad? Con la intromisión. Queda claro que cuando hablo de intromisión, si ustedes leen en el diccionario el término, ya implica de que sea indebida, ¿sí? No autorizada. La intimidad o el derecho a la intimidad es una situación jurídica en la cual se tutela el espacio individual y familiar de la privacidad de las personas. Nosotros vivimos en un entorno familiar. Y este entorno individual, este entorno familiar, está conformado por una serie de datos, ¿no? Experiencias pasadas, situaciones actuales, características físicas y psíquicas no ostensibles, y en general todos aquellos datos, toda aquella información que el individuo desea que no sean conocidos por los demás, porque de serlo sin su consentimiento causarían incomodidad, fastidio. Muchos autores incluyen dentro de la intimidad el secreto profesional. Acá debemos de tener claro algo. La naturaleza jurídica del secreto profesional es una prestación de no hacer dentro de un contrato de prestación de servicios. Qué duda cabe que si se viola el secreto profesional, sí se afectaría la vida privada. Pero una cosa es la naturaleza del secreto profesional y otra, el daño que ocasiona el incumplimiento de ese secreto profesional. La Ley General de Salud establece el secreto profesional para los médicos, técnicos auxiliares, el decreto legislativo del notariado para los notarios. Tenemos una ley de trabajadores del hogar que también establece el secreto profesional. El Código Tributario establece la reserva tributaria. Toda la información sobre los ingresos que se le da a la SUNAT solamente es para esa finalidad y no podría ser utilizada ni divulgada a otras personas. Los textos clásicos, cuando se refieren al ámbito del derecho a la intimidad, comprenden el secreto de la correspondencia, el derecho sobre los escritos confidenciales, la imagen y la voz. Desde ya les digo que la imagen y la voz son dos situaciones jurídicas autónomas. Lo que sucede es que en no pocas ocasiones, a través de la imagen o la voz, se puede afectar la identidad, o a través de la imagen o la voz se puede afectar la intimidad. Pero eso no quita que puedan haber lesiones autónomas de la imagen o de la voz. Acá hay un elenco de situaciones que un profesor chileno, Eduardo Noboa Monreal, estableció y que formarían parte de la intimidad. Le pediría a alguno de ustedes que vaya a la diapositiva 5 y lea una por una. ¿Alguien, por favor? Aquí, profesor. Bien. Ideas y creencias religiosas, filosóficas, mágicas, políticas que el individuo desea sustraer conocimiento ajeno. 2. Por Aspectos. ejemplo, no, una por una. O sea, lo que quiero es dar ejemplos después de cada uno. Imagínense una persona, no sé, que cree en brujos, en brujas, personas simpatizantes con el terrorismo, pero son posiciones personales, ¿no? Y en tanto sean posiciones personales, estas no tienen por qué ser dadas a conocer a terceros, salvo que
uno quiere hacerlo, efectivamente. ¿Quién lee el segundo supuesto? Aspectos concernientes a la vida amorosa sexual. Una relación extramatrimonial. ¿Qué más? Aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los de índole embarazosa, para el individuo o para el grupo. Y no hay que pensar en cosas demasiado complejas, tipo Made in USA, sino situaciones tan intrascendentes como que dentro de la casa, pues, los miembros de la familia caminan en underwear, en paños menores, o que no usan cubiertos, por ejemplo. Son cosas que solamente se quedan en el ámbito familiar y no tienen por qué ser dados a conocer, forzosamente. ¿Qué más? Defectos o anomalías físicos o psíquicos no ostensibles. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, sí. ¿Qué ejemplo podrían poner en el tema de defectos o anomalías psíquicos o físicos no ostensibles? Una cicatriz, por ejemplo. Una cicatriz enorme, evidentemente, en una parte que no es visible. ¿Quién lee la siguiente? Comportamiento del sujeto que no es conocido de los extraños y que de ser conocido originaría críticas o de mejoraría la apreciación que estos hacen de aquel. Una situación dentro de nuestro contexto social sería de que esa persona tenga una opción sexual distinta a la de la mayoría y que no haya sido dada a conocer. ¿Quién sigue? Afecciones a la salud, cuyo conocimiento menoscabe el juicio que para fines sociales o profesionales formulan los demás acerca del sujeto. Una persona que, por ejemplo, haya contraído una enfermedad venérea, ¿no? Sigamos. Siguiente diapositiva, 6. Contenido de las comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, dirigidas únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas. Exacto. Y acá quiero que vayamos al artículo 14 del Código Civil. ¿Quién puede leerlo? Artículo 14. La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si está muerto, sin el que de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. Entonces, este es el primer aspecto que ya hemos desarrollado, la vida privada, lo que en algunos ordenamientos se llama como núcleo duro, no solamente comprende la esfera personal, también comprende la esfera familiar y no puede ser traspasada por terceros, salvo con la autorización del titular. Pero ahora vamos al tema de las comunicaciones, que eso está en el artículo 16. ¿Quién puede leerlo? Yo, profesor. ¿Ok? Artículo 16. Artículo 16. La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario.
La publicación de las memorias personales o familiares en iguales circunstancias requiere de la autorización del autor. Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a los herederos el derecho de otorgar el respecto asentimiento. Si no hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez. La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de 50 años a partir de su muerte. Muy bien. Entonces, esto es un tema cultural, ¿no? Una persona recibe una carta y hay un remitente y un destinatario. Y el contenido de la carta solamente es privativo de estas dos. Eso es lo que se llama confidencialidad. Y ninguno de los dos podría revelar ese contenido a un tercero, salvo evidentemente la aprobación de ambos. Y esto también se aplica para los correos electrónicos. Si estamos hablando de un mensaje, ¿no? A veces existe la distorsión de forwardearlo a otras personas. Y acá no solamente es un tema jurídico, sino un tema de educación. Es preguntarle a la otra persona si está dispuesta a compartir esa información. Las clases virtuales. Se supone que estas plataformas son solo para la prestación de servicio de enseñanza. Entonces, estas plataformas solamente son para insumo del profesor y de los alumnos. Queda claro de que se cuelgan las clases para que los alumnos puedan repasar la misma, pero no, y esto hay una prohibición expresa, para compartirlo con terceras personas. Siguiente, por favor. ¿Nadie? La vida pasada del sujeto en cuanto pueda ser motivo de bochorno para éste. Imagínense un estudiante o una estudiante universitaria que para pagar sus estudios se dedicó a la prostitución y en la actualidad es un exitoso o una exitosa abogada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si sale a relucir este pasado? Sigamos. Orígenes Orígenes familiares reprimen la familiares. posición social y, en igual caso, cuestiones concernientes a la afiliación y a los actos de estado civil. Ejemplo, una persona adoptada, ¿no? Que no sabe que es así. Siguiente, por favor. El cumplimiento El cumplimiento de las funciones fisiológicas de la excreción y hechos o actos relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente inaceptables, ruidos corporales, intromisión de dedos en cavidades naturales, etc. Bueno, acá ya están los ejemplos. Sigamos. Estamos en la diapositiva 7. Momentos penosos o de extremo abatimiento, y en general todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo conocimiento por terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado, desnudez, embarazo prematrimonial. Comienzo por lo último. Acá prácticamente tenemos una definición de lo que es la tutela de la vida privada en una cláusula general. Y en el supuesto de momentos penosos, lamentablemente esto lo vemos todos los días en televisión, ¿no? Hay un atropello, la viuda o algún pariente que se pone a llorar dramáticamente, ¿no? Son situaciones que no deberían ser divulgadas, salvo, se entiende, autorización de la persona. Bien, vamos a ver algunos casos. Primero nos vamos a la experiencia francesa. Y la experiencia francesa, hasta donde recuerdo, ha sido la primera en elaborar este droit à l'oubli, derecho al olvido. Y volvemos al caso que he mencionado de la persona que ejerció la prostitución y que ahora es un profesional o una profesional. Se trata de un hecho del pasado, definitivamente, cierto, y el derecho al olvido, justamente, es cuando una persona se ve protegida con el transcurso del tiempo a que cierto hecho que ha sucedido en su vida no sea dado a conocer, siempre y cuando esto no revista un interés general.
Creo que también el derecho al olvido lo vimos en la intimidad, perdón, en identidad. Y creo que también se puso los ejemplos cuando hablábamos en supuestos particularmente puntuales, ¿no? Por ejemplo, que no pueden ser contratados docentes que hayan sido condenados por delitos contra la libertad sexual o terrorismo, ¿no? No obstante, ya hayan pagado su condena. Entonces, hay que tener en cuenta la exigencia social o el interés social de conocer ese pasado. Si no existe esa exigencia social, se respalda, surge este derecho al olvido. Ahora vamos a un caso bastante conocido que es el de la Gacette du Palais. Se trata de la Gacette du Palais es un equivalente a un diario oficial que publica las sentencias. Era un peluquero que se había casado, pero tiempo después la esposa solicita el divorcio y según la sentencia por prestaciones sexuales del todo inaceptables. Amparan la pretensión y se publica la sentencia. Evidentemente la sentencia sale publicada con nombres y apellidos del peluquero y de la esposa y obviamente el motivo del divorcio, repito, prestaciones sexuales del todo inaceptables. El peluquero demanda a la Gaceta por haber ventilado este aspecto de su vida privada, mientras que la Gaceta establece que está obligada por ley a publicar las sentencias. ¿Cómo fallaría en este caso? ¿Le dan la razón al peluquero o a la Gaceta? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo daría razón al peluquero en cuestión de que la Gaceta también pudo haber solicitado permiso a las mismas personas que están ahí. O tal vez la ley también podría estar como es interés general en sí, para todas las personas que siguen y necesitan de conocer las sentencias que se emiten. ¿Qué es relevante para el conocimiento público? ¿La motivación que se hace la sentencia o que Juan y Carolina estaban involucrados en ese caso? Lo de la sentencia, la información en sí. La motivación. Exacto, exacto. Entonces, acá hubo una sentencia bastante curiosa. Si bien es cierto, amparan la pretensión del peluquero por violación de la vida privada, les imponen como indemnización a la Gaceta un franco, es como decir un sol. Al día siguiente surge una ley en la cual se establece claramente que cuando se tengan que publicar sentencias relativas a aspectos de la vida privada de las personas, solo se pongan las iniciales. Atención que el derecho a la vida privada también lo tienen o se da, se configura, más que lo tiene, se configura a propósito de los personajes históricos. Estamos en un caso bastante antiguo, de larga data, de 1850, son las cartas que Benjamin Constant envió a Madame Recamier. Y lo que estableció el juez es que, si bien es cierto, la historia tiene derechos sobre los personajes, también existe el santuario de su fuero interior. Menor suerte tuvo la nieta de George Sand. No sé si ustedes saben quién fue George Sand. Fue una escritora, no una de mis favoritas definitivamente, pero sí tuvo una vida bastante intensa y fue una precursora del feminismo. Y se codeaba con la intelectualidad parisina de la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, en época en la cual obviamente las tertulias se hacían en los bares y a esta noble, Aurora Dupont, si no recuerdo mal, no se le dejaba entrar y ella se vestía como hombre y se hacía llamar George Sand. Tuvo múltiples amantes, los cuales estuvo Chopin, y en la década de los 30 del siglo pasado, un escritor hace una obra sobre la vida de George Sand y detallando puntillosamente todos los amantes que había tenido. La nieta interpone una demanda, pero en este caso, lamentablemente no tengo mayor información, no
fue amparada la pretensión de la nieta. Atención con el tema de los derechos de los personajes históricos, ¿no? Evidentemente, y no solo respecto a los personajes históricos, sino también los que no lo son, cuando fallece no es que el muerto tenga el derecho a la vida privada, este derecho pasa a la familia. Por eso justamente se habla de intimidad personal y familiar. Y les pongo un caso que se presentó. Hace algunos años se escribió una biografía sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, en la cual se dejaba ver las preferencias sexuales de este líder, lo cual generó fuertes reacciones de no pocos búfalos. Y acá, definitivamente, siguiendo esta orientación, cuesta entender lo relevante de las preferencias sexuales de este personaje político cuando lo trascendente justamente fue su actividad política. Entonces, incluso los personajes históricos tienen un fuero interior que tiene que ser respetado. No porque el personaje histórico tenga algún derecho, porque ya falleció, pero sí en atención a la familia. Ahora vamos a la experiencia alemana. Y la experiencia alemana parte de una premisa. Dice, por un lado tenemos los derechos de la persona, evidentemente, ahora estamos hablando del derecho a la privacidad, y por otro tenemos la libertad de prensa, por ejemplo, o el interés social. Y no es que uno pese forzosamente más que otro, sino que hay que ver la situación en el caso concreto, lo que nuestro Tribunal Constitucional le gusta llamar el test de balancing, ¿no? Que esto lo hemos sacado de los alemanes, pero en verdad creo que lo hemos sacado de los alemanes a través de los españoles, porque los españoles asumen esto de los alemanes y el Tribunal Constitucional ha heredado esto que es común a España y a Alemania. Y nos vamos a dar cuenta la casuística. En algún momento en Alemania se cuestionó una revelación estadística de un muestreo. Se había hecho una encuesta a un segmento de alemanes respecto a dónde se iban de vacaciones, la cual iba a ser publicada, y se cuestionó la publicación porque se decía que afectaba contra la vida privada. Pero no fue amparada esta pretensión porque no se iban a dar nombres, sino se iban a establecer porcentajes, ¿no? Que tal porcentaje de alemanes iba de vacaciones a tal sitio y otro a otro punto. Por consiguiente, no hay violación alguna a la vida privada. Y acá tenemos un caso de la evaluación de un procedimiento disciplinario de un funcionario público. ¿Y qué sucedió acá? Que en un proceso disciplinario del funcionario público se saca a relucir su proceso de divorcio. Y como comprenderán, el proceso de divorcio es total ajeno a sus funciones como empleado público. Dejé 3 casos. Dejé el caso de Nicolás Lucar, dejé el caso de la señora Acuña, que es de los drones, y un tercer caso, que si mal no recuerdo ha sido llamado por la prensa como de las tombitas de Tarapoto. ¿Alguien ha leído ese último caso? ¿Nadie? Profesor, yo leí el de las tumbitas de Tarapoto. A ver, cuéntanoslo. Ya, bueno, el caso comienza porque Daisy, Janet, Ciesa León y María y otra, bueno, se tomaron fotos en paños menores y con el chaleco de la policía. Esas fotos fueron publicadas por la red social Facebook, aparentemente desde el perfil de Daisy y de la otra señorita, que es María, no me acuerdo exactamente su nombre ahorita, pero entonces la policía, luego estas fueron publicadas en el programa Las Noches Mía en un reportaje que se tituló Las Tombitas de Tarapoto, y luego también es publicado en el periódico Perú 21, donde se les hace un reportaje que se les menciona también
policías se fotografían semidesnudas. Entonces, la policía les abre un proceso de investigación, exactamente la Inspectoría Regional de San Martín en Tarapoto, y bueno, después la sanción que se les da es una sanción grave con pase a retiro. Ellas primero interponen un recurso de reconsideración, el cual se les denegado, pero luego también ponen un recurso de apelación, y en el recurso de apelación es donde se les cambia la sanción por una infracción leve, y bueno, una infracción leve, pero igual se la sanciona a la señorita Daisy a pasar 6 días de prisión, y a la otra señorita María a pasar 3. A razón de ello, ellas interponen una demanda de amparo. Y en primera instancia el juez declara fundada su demanda, y bueno, en el petitorio de la demanda de amparo es que se declare nula la sanción que se les había dado por infringir primero la obtención de una prueba ilícita, y segundo su derecho a la intimidad. En primera instancia y también ellas pidieron que se abra una investigación para saber quiénes son los responsables de propalar estas fotos. En primera instancia se le concedió que se declare nula la infracción porque se consideró que sí se le había vulnerado su derecho a la intimidad, pero en segunda instancia una sala revisora dijo que ellas no habían agotado las vías previas y que esto tenía que ver en un proceso contencioso administrativo, ya que se trataba de una sanción a un trabajador público. Es así como llega al Tribunal Constitucional, con el mismo petitorio, ¿no?, que se solicite la anulación de estas sanciones, de estas resoluciones que se les habían dado en su contra, porque estaban vulnerando su derecho a la intimidad. Asimismo, habían sido obtenidos mediante prueba ilícita, porque si bien el perfil de Facebook tenía el nombre de la policía Daisy Cieza León, no se llega a comprobar que esta proviniera de ella. No hay como que una prueba fehaciente, y además a través de un informe se acredita que estas fotografías habían sido tomadas por ellas, pero en un espacio privado fuera del lugar donde ellas prestaban servicio. Entonces, debido a todas esas, y también el Tribunal Constitucional hace una valoración sobre si era necesario o no su intervención, o si era lo mejor mandarlo a una vía contenciosa administrativa, y ellos valoran que debido al tiempo, porque esto se ha resuelto recién este año, debido al tiempo que era más de 8 años que habían pasado, porque comenzó en el año 2011 y recién en marzo de este año se estaba resolviendo, si ellos no lo atendían y mandaban el proceso a una vía contenciosa administrativa, podría causarse un daño irreparable a los derechos que ellos estaban alegando. Entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional lo toma en consideración y emite una sentencia. La sentencia que ellos emiten es que sí, que efectivamente declaran fundado su vulneración al derecho a la intimidad, y también su vulneración al debido proceso, porque se estaba considerando una prueba ilícita dentro de este proceso sancionatorio. Y además también hay una observación que le hace el Tribunal Constitucional a esta norma, a esta sanción que la policía tiene sobre los actos indecorosos, porque dice que no hay como que una tipificación clara y se está vulnerando el principio de legitimidad al establecer una ley clara y cuál va a ser la sanción, sino que se tendría que ver en cada caso particular. Y la sentencia finalmente que se da es fundada la demanda, porque sí se están vulnerando esos dos derechos que mencioné previamente. Además, se le ordena a la Inspectoría Regional que anule
declare nulas las resoluciones que emitían la sanción. Cabe aclarar que esta sanción no se les llegaron a dar, no se llegaron a ser efectivas porque el juez de primera instancia, en atención a esta medida de amparo, interpone una medida cautelar para que no se les llegue a efectuar esas sanciones, y también se declara improcedente el inicio de la investigación por el Ministerio Público. Muy bien, Kiara. Fíjense este caso, ¿no? Cierto que hay una diferencia sustancial entre el caso francés y este, ¿no? Acá tenemos dos policías que usan el chaleco de policía, pero también están en paños menores y se toman fotos. Por algún motivo, estas subieron al Facebook. Y de lo que salen autos, no queda acreditado que fueran las policías las que subieron en Facebook esto. Y la institución policial les da de baja por falta contra el decoro. Ese es el caso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Estás frente a una prueba ilícita, porque fue obtenida evidentemente de la manera que les he mencionado, y esto pertenece, cierto que has usado el chaleco de policía, pero pertenece a un ámbito de la vida privada. Tercera cuestión, y obviamente que como es un ámbito de la vida privada, las instituciones no tienen por qué interferir, justamente por eso se le llama núcleo duro. Y el concepto de decoro, ¿no? Que el Tribunal Constitucional lo califica como una cláusula indeterminada, ¿no? Entonces un poco hacen una serie de preguntas en esta sentencia, como por ejemplo, ¿qué se supone? Que estas faltas con el decoro tendrían que ser hechas dentro, fuera del local institucional, y obviamente establecen de que debería haber una mayor precisión, ¿no? O en todo caso que deberían regularse ciertos criterios o ciertas pautas para interpretar lo que es el decoro. Evidentemente, y esto ya lo hemos visto, por más que por más que se puedan establecer pautas, como se tratan justamente de cláusulas abiertas, como buena fe, como moral, buenas costumbres, definitivamente es cuestión de ver todo en atención al caso concreto. Pero en resumidas cuentas, entonces la regla que podemos sacar de que el hecho de tomarse fotografías, ¿no? Y acá viene la distinción, ¿no? Porque una cuestión es la captación de la imagen y otra cosa es la difusión de la misma. Esto ya es hora de que lo vayan teniendo claro. Entonces, en lo que a captación de la imagen se refiere, estás dentro del ámbito de tu vida privada y puedes tomarte las fotos que quieras, como quieras y donde quieras, dentro del ámbito de la vida privada. Y la infracción verdaderamente se da con la difusión. Acá no quedó acreditado que estas señoras hayan difundido esas imágenes, ¿no? Entonces, mucho cuidado que en la lesión de los derechos vamos a ver estas dos situaciones que en muchos casos pueden confundirse. Cosa distinta es la captación y otra totalmente distinta es la difusión de lo ya captado. Pero en resumidas cuentas, estas imágenes pertenecen al ámbito de la vida privada y por consiguiente, cuando se habla del tema de decoro, el decoro no puede referirse a los actos de la vida privada, porque en la vida privada quedan y no tiene por qué haber interferencia alguna. ¿Preguntas respecto a este caso? Sí, profesor. Bien, seguimos. Sí, ¿se me escucha? Sí, entonces con respecto también a los audios que se sacan, con los que se descubren los grandes casos, como por ejemplo hace poco los audios de Vizcarra o los audios relacionados con los cuellos blancos, ¿eso también podría ser admitido como una violación al derecho a la privacidad? O en este caso, creo que usted mencionó un principio de interés público. Lo que pasa es que hay todo un rollo acá. Yo les aconsejo, hay un texto de un juez penal, que es Hamilton Castro, y que tiene todo un trabajo respecto de la prueba ilícita. Sería bueno que lo consulten, que ahí tiene toda una posición. Evidentemente, él hace un planteamiento penal constitucional,
de lo que se refiere a prueba ilícita. Porque acá tenemos un gran problema, y yo creo que han habido, para variar, idas y venidas. ¿Cuándo comienza a discutirse el tema de la prueba ilícita? Con los Vladivideos. ¿No? Cuando sale a la luz este Vladivideo de Montesinos con Curi, lo primero que se dijo justamente es prueba ilícita. Prueba ilícita, y esto no debería por qué ser tenido en cuenta en un proceso. Pero, y ahí viene el tema, ¿no? Cierto, la Constitución es clara y no le da valor a las pruebas ilícitas, ¿no? Y justamente a propósito de las comunicaciones, ¿no? Si me permiten, ¿dónde está? Denme un segundo que busco mi Constitución. Acá está. O mejor lo busco acá. Esta parte de la Constitución que habla del secreto de las... espérense. Sí, es el inciso 10. Es el artículo 2, inciso 10 de la Constitución. ¿Quién puede leerlo, por favor? Artículo 2. Dale, Alexander. Gracias, Leo. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violencia de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están dispuestos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. Entonces, tenemos, pero en el caso concreto, acá hubieron derechos e intereses en conflicto. Cierto que había la norma de que establece que carece de valor probatorio la prueba ilícita, pero frente a un caso tan flagrante como el que se presentó, estamos frente a otros principios y valores reconocidos e instituciones reconocidas por la propia Constitución, ¿no? Entonces, ni más ni menos con los pilares de la democracia de nuestro país, ¿no? Y entonces, justamente ahí hubo denme un segundo, por favor, sí, un segundo que están llamando, un segundo.
Listo. Entonces estábamos en la prueba ilícita. Entonces, como les decía, han habido idas y venidas. Y en la época de Montesinos, cuando se estalló lo del tema de los Vladivideos, se relativizó la ilegalidad de la prueba ilícita y fueron tenidas en cuenta estas pruebas. En la actualidad hay un regreso al respeto del tema relativo a las pruebas ilícitas. Y yo creo que, al menos bajo mi percepción, si estamos hablando de un supuesto de flagrancia, el tema relativo a la prueba ilícita se relativiza. Ahora, qué duda cabe de que sería mejor una reforma constitucional en este sentido, pero yo creo que también hay que sopesar el valor o todos estos criterios relativos a la prueba ilícita en atención justamente a otros valores, a otros principios, a otras instituciones reconocidas por la Constitución. Yo creo que el tema Montesinos es clarísimo. O sea, uno no se podía excusar bajo el pretexto formal de que se trataba de una prueba ilícita cuando evidentemente acá hubo un grave caso de corrupción. Entonces, ¿cómo el juez puede cerrar los ojos por más de que esa prueba no haya sido obtenida de manera formalmente correcta, ¿no? Yo iría por ese sentido, ¿no? Pero es un tema abierto y, como les digo, el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Constitucional, ha sido bastante, para variar, ha sido bastante oscilante al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tenía curiosidad con respecto a la forma, ¿por qué en las sentencias del Tribunal Constitucional en cada hoja hay bastantes firmas? Esa era mi curiosidad esa parte. Bueno, no solamente las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? A ver, si tú eres un juez o formas parte de un órgano resolutivo, hay una serie de páginas que forma parte de la resolución, y me refiero incluso para laudos arbitrales, y no solamente está la firma final, sino están los vistos, ¿no? Algunos prefieren poner, yo prefiero poner vistos, otros quieren poner la firma entera, pero es un poco para hacer, quizá también parte de un tema de desconfianza, para asegurarse de que esto ha sido efectivamente aprobado por la persona que está suscribiéndolo, ¿no? En el tema de la firma electrónica, estas firmas digitales que ahorita salen, también hay toda una discusión, porque para algunos basta de que si estamos hablando de un documento de 100 páginas, basta la firma final, ¿no? Basta poner porque se trata de un documento electrónico. Yo ahí tengo mis serias dudas. Yo, en las resoluciones de Indecopi, yo prefiero poner igual, aunque sea digitalmente, con esta firma digital de RENIEC, ponerlo en cada página, porque yo soy responsable de cada una de las páginas que estoy suscribiendo. Y es por eso que seguramente vas a encontrar firmas en cada página en una resolución. ¿Ok? Bien. Ahora vamos, ya vimos el tema del procedimiento disciplinario del funcionario público, y ahora vamos a casos de incautación de las historias clínicas. ¿Hasta qué punto la historia clínica, que ojo, bajo los parámetros de la Ley General de Salud y la Ley de Datos Personales, que es una ley que también deben de tener en cuenta, forman parte del núcleo duro? Pero en algunos casos, atendiendo justamente al principio de razonabilidad y proporcionalidad, podría ser pertinente tener en cuenta los datos de la historia clínica. También tenemos, en la experiencia alemana, el hecho de la publicación de un hecho sangriento producido en el pasado, y prefiero peruanizar el caso, porque también se presentó un caso muy semejante en nuestro país. ¿Quién me dice quién fue Luis Banquero Rossi? Empresario de rubro pesquero, profesor. ¿Y qué pasó con él? Creo que fue asesinado por su jardinero, me parece.
Sí, es una cosa graciosa. Bueno, graciosa. Bueno, para Banquero seguramente no fue graciosa. Este empresario, primero que hay toda una historia respecto de las verdaderas causas y los verdaderos autores del asesinato de Banquero. Lo cierto es que Banquero murió acuchillado salvajemente y se hallaron responsables no solamente al jardinero, sino a su secretaria. Y el jardinero pesaba y medía la mitad de Banquero prácticamente. A mí me cuesta creer que él haya cometido ese crimen, pero formalmente fue sentenciado y por una buena cantidad de años. Lo cierto es que cuando ya había cumplido creo que fueron como 20 años, ya no me acuerdo, pero fue una buena cantidad de años, cuando estaba por salir, comenzaron a difundirse las noticias de que estaba por salir y lo decían con nombres y apellidos, ¿ya? Juan Vilca Carranza está por salir, el que asesinó a Banquero, etc. Y la pregunta es, ¿se justifica o no se justifica en este caso concreto el hecho de dar a conocer que esta persona con nombres y apellidos, cierto, que asesinó a este banquero que está saliendo, dar a conocer a la opinión pública que ya ha salido esta persona y está en libertad? ¿Se puede o no se puede justificar un derecho al olvido en este caso? ¿Qué creen? Yo recuerdo incluso alguna imagen televisiva en la cual un periodista perseguía a este señor para que rindiese alguna declaración y el señor simplemente se iba, no quería ni siquiera responder. Entonces pregunto, en este caso, y de repente ahorita mi pregunta se convierte en retórica, en este caso, ¿se justifica sacar a publicar este hecho en el pasado? Yo creo que no. Si la idea era dar a conocer de que la persona que asesinó a Banquero estaba por salir, perfecto. Pero no des a conocer su nombre, porque es un hecho al menos ha pasado ya una generación, 20 años, y porque carece de interés general saber que esa persona, con esos nombres y apellidos, está saliendo. Podremos poner de que sale, por último, si se considera de interés, que ya salió, ya cumplió su condena la persona que asesinó a Luis Banquero. Pero no veo por qué decirlo con nombres y apellidos. De nuevo volvemos al tema del derecho al olvido. Entonces la pregunta es, ¿existe interés social en saber ese dato ocurrido en el pasado? Otro caso que se vio en la experiencia alemana, y este es el último, una mujer soltera solicita a su empleador el reembolso de gastos por parto. Y el empleador le responde una cosa insólita, que esto debería reclamárselo al padre. Esta señora tuvo que hacer un proceso en el cual el tribunal alemán dijo lo evidente, ¿no? Que este aspecto o esta decisión de reclamar los gastos al padre o al progenitor del hijo de esta señora pertenece al ámbito de su autodeterminación. Y el empleador no podía constreñir a la señora a reclamar esos gastos al padre. Máxime cuando por ley le corresponde asumirlos al empleador. Ahora vamos a la privacidad en la experiencia norteamericana. Profesor. Sí, escucho. Sí, pues una pregunta. Hay una leyenda urbana sobre la muerte de Rossi, sobre que tuvo que ver la CIA, y usted qué piensa de eso. Mira, he escuchado tantas cosas, hasta que el ministro de Pesquería también estaba enredado en esto, que era un tema de la mafia. O sea, se han tejido una serie de... Yo en esa época tenía 7 años, o sea, muy poco tengo que decir. Esto fue fue en el 71, si no recuerdo mal fue en el 71, 70-71. 70 tenía 6 y en el 71 7. Así que poco recuerdo, pero sí recuerdo que se tejieron varias hipótesis, ¿no? Entre esas la de la CIA, otros por los soviéticos, estamos en plena época de la Guerra Fría, el tema de la anchoveta también tenía que ver un poco con esto del tema del mar territorial. Se tejieron varias
varias conjeturas. Pero de algo estoy seguro, me cuesta creer que uno que medía y pesaba la mitad haya sido el asesino, definitivamente. Pero bueno, ahora vamos al right of privacy. Y fíjense, esto es importante si alguna vez hacen algún análisis de derecho comparado, ¿no? A veces ustedes dirán, qué guachafería, ¿por qué usar el término en inglés? Porque traducir, y esto lo decía Rodolfo Sacco, no es cambiar una palabra por otra, sino cambiar una cultura por otra. Y si yo traduzco privacy por privacidad, no es lo mismo, porque el concepto que tienen en el common law norteamericano de privacy es distinto del concepto que nosotros, civil law peruano concretamente, entendemos por privacidad. Y les voy a explicar por qué. En Estados Unidos, como dice Rechiño, el right of privacy tiene fecha y lugar de nacimiento. Boston, 1881. Samuel Warren, un abogado de la Universidad de Harvard, se casa con la hija de un senador. Y él tiene una vida particularmente dispendiosa. Y él es blanco de la prensa amarilla. Warren llama a su amigo y colega Brandeis para interponer una demanda basado en una de las enmiendas de la Constitución. Y son los primeros en hablar de este right to be let alone, de este derecho a ser dejados solos. Es más, si buscan en Google 1881 Harvard Law Review, Right to be let alone, hay un artículo de Warren y Brandeis sobre ese tema. Y a partir de este caso, se desarrolla lo que hoy conocemos the right of privacy, que comprende dos aspectos, el privacy of disclosure y el privacy of autonomy. ¿En qué consiste el privacy of disclosure? Lo que nosotros conocemos como vida privada. Este derecho a evitar intromisiones, ¿no? Vale decir que no están autorizadas. Y veamos algunos casos. En 1886, en el caso Boyd contra Estados Unidos, había una ley que obligaba a exhibir en un proceso los libros contables. Incluso a allanar la residencia en caso de que no se exhibiesen. Y en este caso justamente se estableció la inconstitucionalidad de esta ley, porque sabemos de que ante la no exhibición de determinado tipo de documentos, el juez puede generarse algunas presunciones. En el caso Olmsted contra Estados Unidos, era un caso de chuponeo, era un caso de interceptación telefónica. 1828. Pero lo que se falló en esa época es que para que haya violación de la vida privada tenía que haber una actual physical invasion, o sea, tenía que la persona estar físicamente en un sitio en que no le correspondía. Curiosamente, en esa época Brandeis, recordarán, el amigo de Warren ya era un vocal de la Corte Suprema de los Estados Unidos y él hizo un voto discordante. Recién tenemos que esperar a 1967, 40 años, más de 40 años, el caso Katz contra Estados Unidos, y ahí sí se le da una tutela más amplia al ámbito de la disclosure, y también estaría comprendido como una violación a la vida privada la interceptación telefónica. Pero ahora vamos al privacy of autonomy, que podemos entenderlo como un derecho a la autodeterminación. Y creo que autodeterminación respecto a las decisiones personales, las que atañen única y exclusivamente al individuo. Primer caso, Griswold contra Connecticut. El estado de Connecticut estableció una ley, fijó una ley que prohibía la prescripción y uso de anticonceptivos a las parejas casadas. Esta ley fue declarada inconstitucional, ¿no? Porque la decisión de usar anticonceptivos pertenecía justamente al ámbito de la autodeterminación, autonomía. En el caso Einsenthal contra Baird, era la misma prohibición del uso de anticonceptivos, pero para convivientes, la respuesta fue exactamente la misma. Nos encontramos de nuevo con el caso Roe contra Wade, 1973. Acá, la Corte Suprema de los Estados Unidos entendió que el derecho de abortar, o si queremos decirlo eufemísticamente, la interrupción voluntaria del embarazo,
corresponde al ámbito de la autodeterminación de la mujer. En su momento, ya lo dijimos, cuesta entender por qué estamos hablando solo de autodeterminación cuando también se está determinando de la vida de un ser en formación, que justamente por esta situación merece mayor tutela y cuidado. Stanley contra Georgia. Había una ley que prohibía la tenencia de material pornográfico en casa, año 1969. Despreocúpense porque justamente la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en el 69 de que el hecho de tener material pornográfico en casa pertenecía a la esfera de autodeterminación. No tuvo la misma suerte en el caso, o no se tuvo la misma suerte en el caso Paris Adult Theater contra Slayton, porque acá lo que se prohibía era la proyección de películas pornográficas, ¿no? Y quisieron basarse en el precedente, pero lo que dijeron es una cosa es tener material obsceno en casa y otra difundirlo. Entonces, como entendemos, cuando queremos hacer referencia al right of privacy del common law norteamericano, no hay coincidencia con nuestro derecho a la privacidad, porque engloba lo que es disclosure, pero también autonomía, es decir, derecho de la autodeterminación. Y ahora volvemos al tema de la actividad económica. Entonces, creo que ya se dijo que la actividad económica, como regla general, ya no pertenece al ámbito de la vida privada. Sin embargo, todavía hay ciertos aspectos puntuales de la actividad económica que sí forman parte de la vida privada. Uno de ellos es el secreto bancario, que se refiere a las operaciones pasivas con los clientes y otro tipo de operaciones relacionadas con el contrato de fideicomiso. La Superintendencia de Banca y Seguros maneja una información respecto a la central de riesgos. Esto quiere decir todos los clientes que se encuentran en situación impaga. La Ley de Títulos Valores establece una obligación para notarios y jueces de paz de notificar a la Cámara de Comercio la relación de protestos realizados. Periódicamente, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene que publicar las cuentas corrientes que han sido cerradas. Si uno va a registros públicos, cualquiera de nosotros puede solicitar información respecto a cualquiera de nosotros. Vale decir, si es propietario de muebles o inmuebles o miembro de una sociedad. Y justamente lo que vamos a ver ahora es el tema en registros públicos. Acá debemos tener presente lo que establece la Constitución, el Código Civil y el reglamento de los registros públicos. Primera cuestión, volvamos a nuestro artículo 2012. ¿Quién puede leerlo, por favor? 2012. Artículo 2012. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Bien. Dime un segundo. Ya. Entonces, si hay esta presunción absoluta que todos conocemos el contenido de las inscripciones, y ojo, ahora, y esto ya quedó aclarado, no solamente de los asientos registrales, sino de los títulos archivados, obviamente el Estado tiene que garantizarme el acceso a registros públicos. Y eso lo tenemos en el artículo 2 del título preliminar del reglamento. ¿Quién puede leerlo, por favor, que está en la diapositiva 14? El registro es público. La publicidad registral formal garantiza que toda persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y, en general, obtenga información del archivo registral. El personal responsable del registro no podrá mantener en reserva información contenida en el archivo registral, salvo las prohibiciones expresas establecidas en los reglamentos del registro. Entonces, primera garantía de que como es público, todos podemos acceder a él. Pero hay un límite. Las prohibiciones establecidas en este reglamento. ¿Y cuáles son las prohibiciones establecidas? Como regla general, ¿qué cosa podemos pedir en registros públicos? Manifestación de partidas registrales, certificados literales de inscripciones, certificados compendiosos, datos de los índices. Pero fíjense lo que dice el artículo 128 del reglamento. Estamos en la página 16.
La persona puede leer el responsable artículo? del registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo registral, con excepción de las prohibiciones expresamente establecidas en otras disposiciones. Cuando la información solicitada afecte el derecho a la intimidad, esta solo podrá otorgarse a quienes acrediten legítimo interés, conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Entonces, fíjense, uno de los límites para el acceso a la información en registros públicos es el derecho a la intimidad. Y les pongo un ejemplo muy parecido al tema del peluquero. Sabemos que el registro personal forma parte de los registros públicos y ahí se inscriben los divorcios. Entonces, para el tráfico jurídico, a mí me interesa saber si mi contraparte, me interesa saber el estado civil de mi contraparte. Porque justamente si está bajo el régimen de sociedades gananciales, tendría que contar con la autorización de su esposa o su esposo, según sea el caso. Entonces, yo puedo acceder a registros, al registro personal para ver cuál es la situación de esta persona. Entonces, ¿qué cosa tiene que informarme registros públicos? ¿Tiene que informarme que Juan Pérez está divorciado o también tiene que informarme la causal por la cual se divorció? ¿Alguien? Tan solo que esté divorciado. Exacto. Tan solo el Estado. Porque la causal es un tema que pertenece al ámbito de la intimidad. Y es en ese sentido que está diseñado el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, que lo tenemos en la diapositiva 17. ¿Quién puede leerlo, por favor? Artículo 2. Toda persona. Sí, adelante, Milagros. Continúa, Leonardo. Ok, gracias. Ok. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten a la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos pedirle a las instituciones del Estado que nos den información, pero no cualquier tipo de información. Queda claro que es información de interés público. Se exceptúa expresamente datos que afecten a la intimidad personal, las que se excluyen por ley y las que obedecen a razones de seguridad nacional. Como les había dicho, tenemos una ley de protección de datos personales y también tenemos un reglamento. Y quiero que leamos el inciso 5 del artículo 2 de la ley y veamos qué es lo que define como datos sensibles. Estamos en la diapositiva 18. ¿Quién puede leerlo? Esta ley define como datos sensibles a los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información relacionada a la salud o a la vida sexual. Entonces, tenga en cuenta esto, ¿no? Ahí nomás, gracias. Los datos relativos a los ingresos económicos forman parte de nuestro núcleo duro. Afiliación sindical, ¿no? Y esto es violado por el propio registro, porque si uno pide una partida de inscripción de un sindicato, te lo dan con el nombre de todos los afiliados. Y curiosamente se está contraviniendo la ley de datos personales. Pero veamos qué más dice el reglamento. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 2 del reglamento que está ahí mismo? Artículo 2 del reglamento amplía el espectro de los datos sensibles de la siguiente forma. Datos sensibles. Es aquella información relativa a los datos personales requeridos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad. Muy bien. Por ahí algún autor llegó a decir que la privacidad era una mercancía.
Esto tiene que ver con un tema de patrimonialización de los derechos de la persona. Y se los explico brevemente. Este autor pone de ejemplo strippers, vedettes, gente que vende información reservada. Entonces, como uno paga para ver que una persona se desnude, entonces la privacidad se convierte como una mercancía. Y yo creo que hay un salto lógico enorme por varios motivos. Uno, y esto no solamente lo vemos respecto de la privacidad, sino de cualquier derecho. Si un modelo o una modelo se deja tomar una foto para una campaña publicitaria, seguramente bajo un lenguaje comercial dirá X o Y vendió su imagen. Pero en verdad, ¿qué cosa es lo que ha pasado acá? Simplemente ha cumplido con una prestación de hacer, ha posado y ha aceptado de retratarse para que esta imagen se reproduzca a varias personas. No es que por hacer cierto tipo de contrataciones respecto de las facultades de disposición de los derechos de la persona, los derechos de la persona son extrapatrimoniales. Acá simplemente que de ciertos derechos de la persona nosotros podemos disponer sea a título oneroso o a título gratuito. Sabemos que en lo que es trasplante de órganos, la ley dice claramente que tiene que ser a título gratuito. Pero, por ejemplo, si yo doy mi nombre o mi imagen para algún producto, esto está plenamente permitido por el ordenamiento jurídico. Y puede haber facultad de disposición a título gratuito. ¿Eso significa que mi imagen y mi nombre son mercancías? La respuesta es no. La naturaleza de estos derechos no afecta porque he ejercido un acto de disposición a título oneroso. Y en todo caso, si hay algo patrimonial, es la prestación, pero no el derecho. Bien, y ahora vayamos, todavía nos quedan algo más de 15 minutos, al caso de Nicolás Lucar. ¿Quién puede contar? Una pregunta antes de... ¿Sí? Una pequeña pregunta. Sí, escucho. La parte del artículo 2 del reglamento dijo que no se podían dar a conocer o eran datos sensibles los ingresos económicos. En caso de que, ¿cómo una persona se puede asegurar que vendiendo una casa la otra persona le va a pagar? Porque yo he escuchado a veces que se tiene que saber que el banco se puede asegurar de que le pueda devolver el préstamo. De igual forma, uno tendría que ir a registrar. Esa información la tienes que dar tú espontáneamente. O sea, si yo quiero un préstamo, tengo que decirle al banco cuánto gano. Si yo matriculo a mi hijo en una escuela privada o en una universidad privada, tengo que decir cuánto gano. Tiene una justificación. ¿Sí? Lo que está diciendo es que no se puede tener conocimiento de esos datos sin la autorización del titular. Ok, pues. Entendido. Bien, ¿quién cuenta el caso de Nicolás Lucar? Profesor, ¿Sí? Sí, yo quisiera participar en ese caso. Perfecto. ¿Puedo presentar unas diapositivas? Será algo breve. Genial, genial, genial. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya. Entonces, continúo. Ok. Buenos días, doctora Espinosa y compañeros presentes. En esta ocasión voy a exponer el caso de Nicolás Lucar. Teniendo en cuenta en los fundamentos de hecho, en la descripción del caso, se estima que el conductor de televisión, Nicolás Lucar, fue grabado en el ascensor del hotel Los Delfines, durante momentos afectuosos con la esposa del dueño del hotel, por el cual la revista Caretas emitió días posteriores una exclusiva sobre la difusión de esta noticia para su público. Por ello, el señor Nicolás Lucar interpuso una demanda de amparo y una medida cautelar en contra de John Núñez, Jakes Reiko, Enrique Seminario, Carlos Hamilton, Ace Levy, entre otros. Entonces, en lo que se estima en esta demanda, y también en todo a lo largo del proceso,
En la demanda de amparo, que se refiere exactamente a la vulneración del artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del Perú, el cual se refiere al derecho a la intimidad, al honor y al buen nombre, y así como los artículos referentes del Código Procesal Constitucional, y en lo que, de acuerdo a la medida cautelar, también se menciona algunos artículos sobre el Código Procesal Civil y el Código Procesal Constitucional. Continuando con la misma línea del IDEA, se emite un auto, la resolución número 1, aquí he realizado una pequeña línea de tiempo para que se pueda contextualizar, en donde el juez del tercer juzgado mencionó que se dispone a trabar la medida cautelar de no innovar, debido para poder suspender la publicidad de los videos grabados hasta que se resuelva la controversia sobre el derecho a la privacidad de manera definitiva. Debido a este auto se apeló, los demandados llegaron a apelar, el cual por la resolución número 15, y de ello se emitió otro auto, que es la resolución número 15, en el cual el juez menciona que los demandados que seguirán en el proceso como demandados sería Elías Bamata, que es el accionista del Hotel Los Delfines, Jace Levy e AC Levy, que son los directores de la compañía hotelera Los Delfines, y a los otros se les excluyó del proceso debido a la falta de legitimidad para obrar, a causa de que no existía ningún vínculo para la difusión de estos videos. No obstante, en la sentencia el juez declaró improcedente la demanda. Él utilizó algunos argumentos uno de sus argumentos más fuertes que utilizó fue que la actividad había sido captada en un lugar público de los hoteles Los Delfines. Fueron en el ascensor. Por ello, las consecuencias resultan ser de exclusividad responsabilidad del señor Nicolás Lucar, en comparación de que no es la misma dimensión de haber sido captada en la intimidad del demandante, debido a que esto es dentro de un lugar privado. Es muy diferente que haya sido captado en un ascensor a que haya sido captado en el cuarto de un hotel. Por lo tanto, no se ha violado su derecho fundamental a la intimidad, y respecto al honor, escapa en el caso concreto por haber sido realizado la conducta por el demandante en una zona pública, y por lo tanto de ello se deriva su total responsabilidad. El abogado de Nicolás Lucar realiza una apelación de esta sentencia, y el cual menciona varios argumentos, y los que más rescato es, primero, que el ámbito de la intimidad escapa del hecho de que se realicen ya sea en lugares privados o públicos, y que solo al ser divulgados ya lesiona el derecho a la privacidad. Como el profesor mencionó hace un momento, que muy diferente es la captación de las imágenes, y es distinto a que se quiera difundir esas imágenes o videos. En este caso se tenía la intención de difundirlos, y el solo hecho de querer divulgar esos videos ya se está vulnerando el derecho a la intimidad. Además, que no por ser figura pública significa que no cuenta con ese derecho, o se le excluye o se le disminuye este derecho fundamental. Además, también se debe tener en cuenta que en la sentencia se mencionó sobre el interés público y la diferencia de la curiosidad pública. En esta parte, en la apelación, se refiere que estos videos no son de interés público, entonces por lo tanto no pueden ser difundidos. A mayor razón, no deberían ser difundidos, debido a que esto pertenece a la curiosidad pública. Se refiere a interés público, es cuando el acto o el hecho tienen trascendencia social, en comparación de que estos videos solamente sirven para la curiosidad pública, el morbo, etc. Por lo tanto, en la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Quinta Sala Civil, se discute si la toma de imágenes sobre la intimidad de una persona amenaza su publicación, y por lo tanto, considerando los argumentos mencionados,
se concluye que la parte demandante ha sido afectada en el derecho a su intimidad y la amenaza que se produzcan nuevas violaciones debe ser evitada interponiendo una medida cautelar de no innovar para que los demandados se abstengan a publicar o difundir esos videos. Y por último, no se ampara el derecho al honor por haber sido realizada en una zona pública y teniendo en cuenta que en ningún momento se hizo un juicio de valor sobre hecho, haciendo referencia a lo que mencionó el profesor sobre el derecho al honor en la parte objetiva, ¿no? No se llegó a realizar, no se llegó a vulnerar su reputación y este es más que todo en lo que se enfoca para poder desestimar por qué no se amparó el derecho al honor. Eso sería todo, profesor. Muy bien. Muy bien, Yaritza. Fíjense, entonces, acá la pregunta que hay que hacer es, las escenas amorosas, nos importa poco si son dentro de una pareja casada, no casada, o lo que fuera, dentro de un ascensor, ¿forman o no forman parte de la vida privada? ¿Qué opinan? ¿Nadie? Sí forman parte de la vida privada. ¿Cuál es la regla? ¿Esa es la regla? No es Que de tenga que interés, ver con relaciones personales y no sea de interés público. no es de interés público. Que sea en un espacio íntimo, más o menos. Claro, la regla sería que los aspectos de la vida privada se desenvuelven en ámbitos separados o en todo caso en ámbitos no públicos, la regla. Pero la excepción se da en este caso, que pueden haber ciertos espacios públicos en los cuales pueden desarrollarse actos de la vida privada que solamente le involucran e interesan a sus protagonistas. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué duda cabe que si por motivos de seguridad se está filmando lo que hay en un ascensor y los que están demostrándose afecto o lo que fuera dentro del ascensor ven que hay ese video, están aceptando, obviamente, que los están filmando o los están viendo? Pero queda claro de que eso es por un tema de seguridad, ¿no? Para ver qué es lo que pasa en el ascensor. Por eso les decía que hay que marcar la diferencia clara entre captación de la imagen, que acá está justificada por motivos de seguridad, de difusión de la imagen. Si bien es cierto, ese es un proceso constitucional de amparo, el argumento del Hotel de los Delfines era ridículo, por decirlo menos, ¿no? Porque decían, no, nosotros no somos responsables de los videos porque de los videos son responsables la empresa de seguridad tal. Ya, ¿y quién contrató a la empresa de seguridad tal? Nosotros, los Delfines. Y si bien es cierto, no estamos en un proceso civil, viene en aplicación perfectamente las reglas del derecho civil, ¿no? Recordarán en el 1981 de que el principal responde por los actos del dependiente. ¿Quién puede leer, por favor, el 1981? Responsabilidad originada por subordinado. Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. ¿No? Y esa regla es extracontractual, pero también tenemos una regla semejante en contractual, que si no mal no recuerdo, ya la vimos, está en el 1325. ¿Alguien? Artículo 1325. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Ok. Entonces, dame un segundo. Ya. Entonces, la regla, tanto en contractual como extracontractual, es esa.
de que si uno se hace valer de un tercero, tiene que responder por los daños que ocasiona el tercero. Entonces, y acuérdense que el artículo 9 del título preliminar del Código Civil me dice que puedo aplicar supletoriamente el derecho civil, incluso en estos procedimientos. Y Hotel los Delfines está lesionando el derecho a la vida privada de Nicolás Lucar, sencillamente. Que no obstante, este tipo de actividades se han hecho dentro de un espacio que no es, dentro de un espacio público, la captación de la imagen debía ser con efectos con finalidades de seguridad y no para la difusión de la misma. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Profesor, entonces, Sí. en el caso de este Hotel Los Delfines, ¿no tendría en ningún momento la capacidad de publicar los videos que se graben en el ascensor de ninguna persona o específicamente solamente de esa grabación? De nadie. O sea, esta captación de imagen es para medidas de seguridad. No tienes por qué difundirla sin la autorización del titular. Bien, señores. Si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Solamente algunas indicaciones. La próxima clase vamos a ver, queda pendiente un caso, por favor léanlo, si es que no lo han leído, el de Máxima Acuña con Minera Yanacocha, que es relativa a los drones. La imagen, y ahí hay tres casos, Andrés García contra Kelly Jarcil, que se vio en nuestro país, Panini Navarrete también. Un caso español, Juan Francisco y otros, con American Nike, que es de una publicidad. Y en datos personales, solamente ver el caso 50, que es el derecho al olvido, de NN con Google. ¿Ya? Es un caso bastante extenso y es primera y segunda instancia. Y ya les adelanto que en materia de derechos de autor vamos a ver estos tres casos: Gaceta contra Rodas, Gersi y Evelini contra Hernando de Soto e Indecopi contra Alfredo Bryce. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, señores, yo quería agradecerles por su participación en los casos. Estamos contrarreloj, ¿no? Y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible, ¿sí? Nada, eso sería todo. Felicitaciones a los que han intervenido, sus exposiciones han estado magníficas y eso dice mucho de ustedes porque no están supeditados a una nota, sino lo han hecho por el placer de aprender. Hasta la próxima semana, señores. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Luego.